Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Victoria Berenice Vázquez Díaz y pertenezco al grupo 109 de la licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia, para la materia de Fundamentos de la Teoría Narrativa. A continuación presentaremos un análisis sobre el cuento La Casa Nueva, escrito por la autora Silvia Molina. Y para conocer un poco más, veamos quién es nuestra autora. Silvia Molina es nacida en Ciudad de México en el año de 1946. Es narradora, ensayista, editora y docente, cuyas obras van desde novelas, cuentos infantiles y juveniles, entre otros. Estudió antropología y posteriormente lengua y literaturas hispánicas en la UNAM, hecho que marca la profundidad con la que da vida a muchos de sus personajes y de sus tramas, siendo una de las voces más influyentes de la literatura mexicana contemporánea. Si tuviéramos que elegir el tipo de corriente sobre el cual se inclinan sus obras, diría que es el realismo contemporáneo, donde lo cotidiano se transforma en un espacio de continuas luchas internas y una profunda reflexión social. Algunos de sus premios y obras. En 1977 fue acreedora al premio Javier Villaurrutia por su novela La mañana debe seguir gris, y en 1998 ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. La Casa Nueva, obra que analizaremos el día de hoy, es un cuento publicado en 1985 junto a una recopilación de narrativas literarias mexicanas. Resumen del cuento. Para introducirnos un poco en esta historia, Silvia Molina nos narra la historia de una mujer quien, estando junto a su ya anciana madre, rememora un viejo recuerdo que la ha llevado a cimentarse en que el esfuerzo de tus manos lo es todo, no la suerte. Pues cuando era pequeña e ingenua, su padre la había llevado a visitar una enorme casa nueva, casa que para los ojos de una pequeña que crecía en un hogar disfuncional y rodeada de carencias, era como un sueño. Durante el recorrido, su padre, como siempre solía hacer, comenzó a hacerle promesas y llenarla de ilusiones. Todo esto para que al final ella terminara dándose cuenta de la forma más cruel posible que esa casa no era nada más que el premio de la lotería en la cual él había participado, premio que por supuesto jamás ganaron. Análisis de la estructura narrativa. Tipo de narrador. El narrador que encontramos dentro de esta historia es un narrador autodiegético, pues la hija está hablando en primera persona y no está narrando. En realidad está recordando parte de su misma infancia. Temporalidad de la trama. Con retrospecciones, podemos entender como una frase que dice la hija hace que estas personas recuerden el pasado, mencionando algunos de aquellos momentos, hasta que se termina narrando la historia de su infancia, pero a su vez menciona cómo tenía pensamientos sobre su futuro en aquella casa. Espacios donde se desarrolla nuestra historia. El espacio principal, que es la casa en la colonia San Rafael, un lugar viejo, carente de agua y de intimidad. Quizás unos 20 años antes, mostrando la situación de aquella niña. El segundo espacio es la Casa Nueva en la colonia Anzures, limpia, espaciosa, en una zona bastante tranquila y colorida. Una idealización de que si viviera ahí, todos sus problemas podrían terminarse o por lo menos ser más soportables. Un hecho que también ocurre en el pasado de nuestra narradora. Nivel de la historia. Este relato es intradiegético debido a que nuestra narradora es parte de nuestro universo narrado. Ella cuenta una historia de su pasado,
No hay otras intervenciones, solo lo que aquella niña ve y percibe, pero a su vez con un ligero tono reflexivo. La niña nos narra sus pensamientos y una voz crítica donde analiza su situación pasada. Ahora analicemos esto bajo el modelo actancial de Greimas. La casa nueva de Silvia Molina nos muestra como sujeto principal a la hija, porque es la beneficiaria de este anhelo. El objeto dentro de la historia es la estabilidad familiar que es aparentemente ofrecida si se obtiene este beneficio, esta casa. El destinador es el ideal del progreso y del bienestar familiar que se muestra a través del padre, quien hace estas promesas y pinta en la mente de esta niña lo bueno que sería estar en ese lugar. Como destinatario, claramente tenemos a la hija, quien sería la beneficiaria de obtener esto, pero también en segundo plano podemos ver que los padres y sus hermanos serían también beneficiados por esto. Como adyuvante tenemos a la ilusión ante la promesa del progreso, que instalan la idea de que la estabilidad es posible. Y algo curioso es que como falso adyuvante podemos mencionar que era la lotería. Por último, el oponente, la precariedad económica y su afán por las apuestas del padre, que vemos reflejadas a través de dos personajes, la madre y el mismo padre. Conclusiones. Esta narrativa nos habla de la ilusión, la creencia de que lo material garantiza la felicidad y la estabilidad en la vida. Cuando la narradora nos lleva a su niñez y nos muestra no solo su deseo, sino el hecho de que sus padres dejaron todo en manos de la suerte, pintando una idea falsa de estabilidad, queriéndonos hacer creer que si tan solo tuviera aquello, sería más feliz y todo estaría bien, queriendo así justificar sus malos hábitos y su falta de esfuerzo. En la casa nueva, el deseo no fracasa por la ingenuidad, sino por la realidad social que imponen cadenas a la promesa. Muchas gracias, eso es todo y espero sus comentarios.